¿Qué se podría decir? ¿Mataba a cristianos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues hablemos de Dios. De acuerdo. Recapitulemos Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Me hizo pensar, sabiendo que en diferentes versiones bíblicas usan diferentes palabras, en este caso la parte de cooperar. Cooperan para bien. El significado de cooperar, según el diccionario español: obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común. Y me hace pensar en dos plataformas. Que Dios usa tu pasado para tu futuro. Recordemos a Pablo, el hombre que ha escrito más del 60% del Nuevo Testamento. ¿Qué hacía antes? ¿Qué se podría decir? ¿Mataba a cristianos? Y también me arroja dos escenarios o dos finalidades de ese cambio en la vida de Pablo. La primera, la más lógica, es generar coronas, por llamarlo así. O sea, al inicio mataba a cristianos y después hablaba de Jesús. O sea, imagínate el escenario de todos los que conocían a Pablo, porque aún aquel siervo que fue a orar para su sanidad de sus ojos no quería ir por ese miedo, por ese temor de que Pablo amedrentaba a los cristianos, ¿no? Entonces, el ver ese cambio en la vida de los demás que conocían a Pablo generó, a ver, ¿qué te pasó, no? ¿Por qué ahora hablas de este señor si antes matabas a las personas que hablaban del mismo Señor? Y la otra, salvar a sus hijos, porque Pablo tenía el poder de exterminar a los hijos de Dios. Entonces, sin duda, hubo salvación física de muchos cristianos. Y esto me hace pensar de forma personal que nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. De verdad, porque así como Pablo, nuestra vida de atrás va a ser usada en el futuro. En verdad que a veces no lo creemos y a veces nos avergüenza decir lo que hacíamos, ¿no? O nos arrepentimos, pero vamos, en verdad, a mí me ha tocado que he hablado de mi testimonio, que me da pena con gente que lo está viviendo. Y digo, wow, muchas gracias Dios, porque ahora los entiendo y sé cómo hablar de ti. Sé qué versículos usar. Con base en mi experiencia, en esa vivencia, sé cómo enfrentarlo y sé cómo hacer que ellos se reduzcan pasos, por llamarlo así, que puedan llegar a tu presencia más rápido que lo que a mí me tomó. Ok, la segunda plataforma. Considero que es tiempo de reunirnos como los antiguos profetas. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Primera de Samuel 7:5. ¿A qué voy con todo esto? Considero que es tiempo de reunir a la familia como los antiguos profetas. Primera, la familia carnal. Vamos, pastor, líder. Tu primer ministerio es tu familia, tus padres, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Segundo, familia espiritual. Al final todos somos hermanos, ¿cierto? Hermanos en Cristo, como bien dicen. Entonces, no hay que dejar al lado esa parte también, considerando que se nos fue llamado a esparcir el evangelio, de dar las buenas noticias, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Clásico. Pero vamos, o sea, ¿cómo pensamos o cómo creen o cómo se podría considerar que lo van a saber si no vamos y lo expresamos? No, si no vamos y hablamos. Tercera vez, considero que es tiempo de reunirnos en familia con el fin de averiguar ese mismo sentir, ese mismo amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Me enloquece personalmente que con un mismo versículo, a cada hijo Dios le revele ambientes diferentes, con base a sus experiencias, con base a sus vivencias, en lo que hoy en día viven. Y es que simplemente es el Espíritu de Dios en nosotros. Esto es vida. Y es que el ser cristiano no es convencerte que mis ideas son la verdad absoluta.
o que son las correctas. No todos tenemos que pensar igual, pero hay que entender una cosa, que Dios es bueno. Los hijos se irán, pero su palabra permanecerá. Lázaro, el hombre que murió 3 veces. Ok, podrías decir que solo 2, las lógicas que murió, Jesús lo resucitó y seguramente tuvo que volver a morir, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tercera vez que murió? Murió a sí mismo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que vaciar nuestras vasijas. Y es que Dios es experto en eso, para que se llenen de la presencia de Dios, del propósito de Dios, del amor de Dios, del amor hacia los demás, aún de los enemigos, de la gente que no nos cae bien, porque no son mis pensamientos, no son vuestros pensamientos. Yo tengo planes de bien y son más altos de lo que tú puedas creer. Hermano, eres santo, somos santos. Escuchaba hace unos días una prédica que la fe es un músculo y que a medida que lo ejercitas, que lees, que oras, que ayunas, que lo buscas, se va fortaleciendo. Hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra donde el orín corrompe. Sé que a veces es fácil hablar y difícil hacer, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y para la boca se profetiza, se habla con firmeza para salvación. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada persona que escucha este mensaje, que sea de edificación, de poder, de fuego, de intencionalidad interna para sentir más de ti y menos de esa persona como tal. Gracias, Padre. Amén. Primer ministerio, la familia. ¿Cómo estás en tu entorno familiar? De verdad que el hablar de Dios es principalmente para el que lo habla. Los golpes son para mí más que para los oyentes. Y te agradezco de corazón que lo escuches.